Adelante, querido Juan José Liach. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto moderar este panel. Mi trabajo va a ser muy fácil, salvo respecto del tiempo, que siempre es un problema. Estamos discutiendo acá, o vamos a discutir, el impacto del agro en la industria. Y tenemos representantes de las dos facetas de esto. Lo que es aguas arriba del agro, a través de insumos y bienes de capital, y lo que es aguas abajo del agro a través de la industrialización o el valor agregado a la materia prima. Y tenemos al ministro de Agroindustria, celebro mucho este nombre, este cambio de nombre lo celebro mucho, que tiene que arreglar todo lo que, lo que se critique. Este problema de cómo conseguir una convivencia sostenible entre el agro y la industria, Argentina lo arrastra más o menos desde hace 80 años, aproximadamente. No vamos a discutir el número. Y esto es un problema, evidentemente, para el país, no haber logrado resolver esto, ¿no? El agro es muy claro que tiene dos aportes tremendamente significativos a la economía nacional y a la sociedad. Uno es que genera aproximadamente el 35% del empleo a lo largo de todas las cadenas, ¿no? Incluyendo la comercialización, absolutamente todo. ¿Es mucho? Sí, obviamente que es mucho. ¿Es todo? No, claramente no es todo. O sea que hacen falta otras actividades también para que el empleo llegue al 100%, que es lo que todos deseamos. Ahora, el agro tiene otro rol que masivamente no siempre se lo entiende, que es el aporte de divisas. En este momento, hoy, y en parte porque el precio de la soja está apenas a $340, merced a 5 cosechas continuas muy abundantes, es 2/3 de las exportaciones de la Argentina. O sea, y no puede haber industria sin divisas, y mucho menos en el mundo de hoy con las cadenas de valor extendidas mundialmente o globalmente. O sea que el aporte del agro a la economía nacional es tremendamente importante. Hay un tercer o cuarto punto que tampoco se lo subraya lo suficiente, me parece, y es que la oportunidad que le dan a la Argentina el crecimiento de los países emergentes es comparable, desde mi punto de vista, a la que tuvo Argentina hace exactamente un siglo, fines del siglo XIX y principios del siglo XX, en cuanto a la integración con Europa. Lamentablemente, hasta ahora, en lo que va de este siglo, la hemos aprovechado de manera bastante mediocre, o sea, muy por abajo del potencial. Ha habido logros, ha habido éxitos, no es cuestión de desvalorizar todo el pasado, pero respecto del potencial todavía estamos muy lejos. Y esa oportunidad va a seguir vigente. Les doy un solo número. La población mundial entre el año 2010 y el año 2050 va a crecer de 7.000 a 9.200 millones de personas. De esos 2.200 millones, 1.700 millones van a vivir en países emergentes que no son ni China ni la India. O sea que el mundo todo se abre a la Argentina hoy como una oportunidad para los alimentos, principalmente, porque es gente que está aumentando permanentemente su alimentación. Y bueno, y volviendo y para cerrar al punto inicial del conflicto, de esta convivencia que no ha logrado nunca sostenerse en el tiempo, digo, si el agro aumentara sustancialmente su producción, y cuando pienso en el agro, pienso de las pocas ovejas que quedan en la Patagonia hasta las bananas de Formosa, por decir algo, ¿eh, Ricardo? O sea, todo, no solamente la soja o el maíz o la carne. Si la Argentina aumentara 30, 40 y hasta 50% esta producción de materia prima y además le agregara valor, yo creo que la mitad del problema o del conflicto, por lo menos la mitad del problema y el conflicto entre el agro y la industria se va a resolver solo, porque va a haber mucho trabajo adicional viniendo de ese origen. Pero aún así va a quedar siempre la pregunta de si esto es suficiente o no es suficiente, y a mí me parece que sería extraordinario, que es imprescindible, pero que quizás no sea suficiente. Bien, vamos a pasar entonces a escuchar a los panelistas
Les pido que respetemos los 10 minutos exactamente para dar lugar a preguntas, de tal manera que el público pueda participar. Martín Berardi, tenés la palabra inicial. Hola. Hola, hola. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Muchísimas gracias a la gente de IDEA Centro por esta convocatoria y a todos los amigos de IDEA con quien siempre hemos tenido la oportunidad de intercambiar ideas y a veces de trabajar juntos, porque creo que IDEA en este escenario, en esta Argentina que estamos viviendo, va a ser un foro de discusión muy interesante. Creo que IDEA tiene un rol para jugar muy importante. La presentación de hoy, más que hablar vamos a hablar algo de agroindustria, que es prácticamente, a mí me parece bastante más obvio de lo que la gente cree, pero vamos a tratar de pasar el mensaje. Vamos a hablar un poquito de situación, cómo estamos viendo la situación en estos meses y qué es lo que estamos viendo adelante y qué le hemos dicho a nuestros inversores para los próximos años. Mi señora me dijo de que no cometa el error de ser siempre muy ingeniero y mostrar demasiados gráficos. Y yo dije, bueno, pero soy ingeniero, ya no, eso no lo puedo cambiar. Y me hizo acordar a esta anécdota, no sé si ustedes la conocen. Albert Einstein es más reconocible, el otro es Charles Chaplin, Carlitos Chaplin, no estando disfrazado, que se encuentra en una gala. Y se acerca Einstein porque le quería manifestar su admiración y le decía que su arte era muy universal y era maravilloso porque sin decir una palabra todo el mundo lo entendía. Y el otro, que era un genio, le contesta, no, dice, lo suyo es mucho más genial, dice, porque todo el mundo lo admira y nadie entiende una palabra de lo que dice. Pasamos. El agro, por suerte coincide con algunas cifras que dijo Juan. La producción agrícola está levantando, y está levantando con dinamismo. Reaccionó con velocidad a las desregulaciones. El otro día lo escuché al ministro decir que las cifras son incluso superiores a esas. A nosotros nos daba con cifras provisorias que esta campaña estaba 14% arriba. La producción de granos aporta, productos primarios aporta algo menos de un punto, algo menos de 10% del PBI, con lo cual esto aporta un punto y medio del PBI. Es un dato importante y una reacción rápida. Cuando medimos el agro y su industria, podemos discutir que en el PBI está entre el 12 y el 15%. Pero como dijo Juan, lo importante del agro es que genera cerca de 2/3 de las exportaciones de la Argentina. Entonces es un sector muy importante con una productividad muy grande y a la cual hay que soltarle la mano para que crezca. Y la industria también pesa, es decir, la industria es mixta y Rosario es una señal de lo que es una economía mixta, donde hay mucha industria y donde el agro tiene un peso importante. Entonces, el primer mensaje, el agro es muy importante para la Argentina, esto ya lo sabían. Agro y acero, y ahí empezamos un poquito más a acercarnos a Chaplin y a alejarnos de más imagen y menos palabras. Esto es fácil, se lo imaginan, maquinaria agrícola, tractores, cabezales, arados, ventiladores, tolvas, tanques, silos, estaciones secadoras, manejo de ganado, alimentación de ganado, plantas para pollos, camiones, tolvas, pick-ups, señalización de caminos. Es decir, el acero festeja cuando al agro le va bien. En forma directa vendemos prácticamente el 10% de nuestra producción a los sectores del agro, y no es poco, y en forma indirecta es difícil de calcularlo. Pero el acero está en todo, hasta en los envases de los alimentos. ¿Cómo estamos hoy? Entonces, el agro es importante, la industria y el agro están relacionadas, nos guste o no, no es un tema de discusión. Cuando el campo tracciona la industria y tracciona el acero. Estas son las ventas de Siderar. Habitualmente es un anticipador de la actividad económica porque la mitad va a la construcción, la mitad va a todo tipo de industrias. No hay un gran cliente, sino que prácticamente en todas las actividades, incluso en el retail, en los servicios, en la publicidad, está el uso del acero. Estas son nuestras ventas mensuales en miles de toneladas. Y quiero que hagamos un parate y miremos algunas comparaciones. El primer semestre de este año está apenas 1% superior al año 2016, que no fue un buen año.
Y yo dije, bueno, complejo. Ahora, el segundo trimestre está 7% arriba comparado con el año pasado. Ahora, cuando miramos junio, el último cerrado, estamos 16% arriba. Y esto refleja y anticipa lo que está pasando en la economía. Ahora, ¿qué le dijimos nosotros a nuestros inversores cuando en nuestra reunión en New York, donde nos juntamos todos los años, porque Ternium cotiza en el mercado de New York, y le dijimos, en la Argentina, la demanda de acero plano en la Argentina, lo que nosotros hacemos, va a crecer 10% este año y va a crecer 10% el año que viene. Y nos dijeron, ¿por qué? Y porque el agro está traccionando y va a seguir traccionando, porque la construcción pública y la inversión en infraestructura está traccionando y está acelerando, y porque la energía se puso en marcha. Vaca Muerta se puso en marcha con gran vigor y va a dar resultados importantes. Entonces, cuando uno mira estos números y hace dos cuentas, dice, pero si el primer semestre fue 1% y el año va a ser 10%, ¿cómo va a ser el segundo trimestre, el segundo semestre del año? El segundo semestre del año, nuestra proyección es que va a estar arriba de 20 puntos, 20% arriba del año pasado. Lo que podemos confirmar es que el tercer trimestre, con órdenes que ya tenemos en firme, estamos arriba del 20%, con lo cual la economía se puso de pie, la economía está acelerando. Y estas son buenas noticias para una Argentina que está en transición. Primera señal positiva. Segunda señal positiva, estamos viendo una perspectiva internacional favorable. Si miramos el crecimiento del mundo hasta en los años 2014, 2015, 2016, estaba frenando 2.7, 2.6, 2.4. Las proyecciones del 2017 de los economistas es que el mundo vuelva a crecer a un ritmo de 2.9, con Estados Unidos creciendo, con China creciendo al 6.6. China en este primer semestre del año aumentó su consumo de acero en un 9%, con más consumo interno que exportación, con lo cual esto va a traccionar y va a ser un viento favorable para todas las materias primas de la región. Cuando vemos cuánto pesa cada uno, China ya pesa 13%. Es decir, cuando China crece al 6%, le agrega al mundo un punto. Estados Unidos pesa cerca del 22%, también le agrega un punto. O sea que el crecimiento de Estados Unidos y el crecimiento de China son dos motores que hoy tienen la misma fuerza. Vamos a hacer un zoom en Latinoamérica, que no tuvo 4 años, no tuvo buenos años, pero tiene unas buenas perspectivas. Los últimos 3 años, 14, 15, 16, para atrás. En ese cuadro pueden ver la crisis de Brasil, tremenda, en 2 años, algo parecido a lo que pasó en la Argentina en el 2002. Venezuela, una catástrofe, una tristeza. Yo viví 4 años en Venezuela y la verdad me causa una profunda tristeza lo que está pasando en Venezuela. La proyección para el 2017 es un Brasil que tocó fondo. Un Brasil que deja de salir de los números negativos. México sigue en un crecimiento parejo. La Argentina, proyección 2.6, algunos dicen que puede llegar al 3, pero cuando uno ve este pattern y dice la Argentina, un año de crecimiento, un año de freno, un año de crecimiento, un año de freno. Y esto es cuando la política es incentivar el consumo y no incentivar la inversión. Y la inversión es el principal cuello de botella de la Argentina. Por primera vez estamos proyectando 2 años de crecimiento en la Argentina. Brasil va a rebotar, México va a seguir creciendo poco, pero va a seguir creciendo. Si miramos los otros de los países, reflejan un mayor crecimiento fruto de que las materias primas van a andar mejor. Y la Argentina va a tener 2 años de crecimiento. Nosotros ya estamos proyectando un 2018 donde creemos que nuestro mercado se va a agrandar un 10% por lo menos. Algunos datos para reafirmar esto. La producción de autos en Brasil volvió a levantar después de una severa crisis, llegó a 2 millones de autos después de haber producido 3,5 millones. El índice de producción industrial en el Brasil toca fondo y si Brasil logra llegar a las elecciones, un poco a los tumbos políticamente, yo creo, soy, como dicen los financistas, muy bullish con Brasil, muy positivo con el escenario de Brasil. Y esto es otra señal positiva para la Argentina de medio término. ¿Qué está pasando con las monedas en el mundo? En las monedas en el mundo, después de la crisis financiera, vemos el rublo, vemos el peso mexicano, vemos el euro, vemos el peso colombiano, vemos el real. Ustedes ven que no pongo el peso, pero no es el tema el peso. El tema es qué está pasando con las monedas.
Después de una fuerte, cuando la curva tira para arriba es porque la moneda se está devaluando y gana competitividad. Y es un problema cuando la moneda de uno no se devalúa. Es decir, el problema de estar aislado en el anterior gobierno, desde el año 2014 la Argentina estuvo aislada, retrasó su tipo de cambio y esto nos puso en off. Y eso nos llevó al cepo, nos llevó a cantidad de medidas para tratar de controlar los terribles efectos de eso. Pero el mundo hoy, cuando miramos del 16 para ahora, es un mundo donde las monedas se están apreciando contra el dólar. Hay que mirarlo. Esto significa dos cosas. La primera es que cuando las monedas del mundo se aprecian contra el dólar, el precio de los commodities tienden a subir y es un viento a favor para la Argentina y para la región. La segunda, venimos de un tipo de cambio que está algo atrasado, nos acorta el camino hacia el equilibrio. Segundo dato positivo para la Argentina. Algunas señales de que el mundo está recuperando. El primer gráfico arriba a la izquierda, el precio del mineral de hierro, con mucha volatilidad, porque el mundo hoy es muy volátil, viene creciendo, tuvo picos, reacciona a la política de compra de China, pero está en crecimiento. Los precios del carbón coquizable, que usamos nosotros acá cerca en Ramallo, en el partido de Ramallo, en nuestros Altos Hornos, tuvo enorme volatilidad en estos últimos años, pico de $300, y ahora está en una plataforma entre 140 y 190 dólares, pero que prácticamente más que duplica el precio de hace 2 o 3 años. Martín, si vemos metales... Veo que te pusieron el reloj como si hubieras empezado de nuevo, pero en realidad te aviso que tu tiempo ya terminó. Voy rápido. Señales, cosas. Claves para el crecimiento, entonces. ¿Qué hacemos? Y hay dos agendas. Una de factores externos, en la cual tenemos que articular, y una de agentes internos. Agentes externos, hay que seguir el déficit fiscal. Es la madre de los problemas. Es la madre de la carga fiscal, del problema de la inflación, de cómo financiarlo y el problema del tipo de cambio. El gobierno se ha planteado metas, es muy importante que la cumpla. Esta es una señal importante hacia adelante. Pero nos pone en una transición. La inversión en infraestructura en un límite para crecimiento y se puso en movimiento. El fomento de la inversión privada. El desafío es pasar de 16, 17 puntos del PBI a llegar al 21 o 22% del PBI. Si no, la Argentina no va a poder crecer. Y creo que lo que tiene que entrar ahora, después de un primer impulso del Estado, es la inversión privada. La integración al mundo, una agenda riquísima, el Mercosur, Europa, el NAFTA, el tema de China, la importancia de coordinar la macro, ver qué hace Brasil, qué hacen nuestros socios comerciales para tomar nuestras decisiones, y la educación del empleo. En esto hay un trabajo de articulación público-privada muy importante. Argentina en transición, factores internos, productividad, clave, país más abierto, el que no sea productivo no va a subsistir. La agenda digital, toda empresa que quiere vivir en este nuevo mundo tiene que tener una agenda digital en todos sus procesos, en su comercialización, en su administración, en el manejo de los procesos productivos. Esto viene con una fuerza impresionante. En empresas maduras como la nuestra ya está el uso de drones, ya está el uso de impresoras 3D, ya está el uso de los operarios WOM que recorren los equipos con iPad, ya está el uso de RFID para ir a buscar los productos. Es decir, hay una agenda, y me sonríe la gente de IBM porque está diciendo tenemos mercado, pero viene una agenda digital importantísima. La capacitación y desarrollo de recursos humanos para esa agenda, y dos tareas que yo las considero internas, a pesar de que son externas, que no hay competitividad sin cadena de valor y no hay competitividad sin una comunidad de influencia que nos entiende. Y ahí hay un foco en educación donde podemos articular. Para terminar, y perdón por el exceso en el tiempo, estamos en transición. Y una transición significa que hay costos y hay debate. Y la sociedad tiene que comprar la transición. Tenemos que venderle a la sociedad la transición porque estamos en el camino correcto hacia una economía más razonable. Hemos vuelto al crecimiento y es más sostenible, vital para la transición. Políticamente, si no estamos creciendo mientras hacemos el trabajo de la transición, es políticamente imposible. Esta es la buena noticia de hoy. El agro con menos regulaciones seguirá siendo un motor. Estoy confiado en eso. El agro, la energía y la infraestructura, para nosotros que somos industria, creo que nos presenta enormes oportunidades, pero hay que invertir. Y el desafío es cómo aprovechamos los vientos favorables en el mundo, porque después de varios años nuestros vecinos van a andar mejor, el mundo está seteado para crecer, a menos que no haya un problema con Norcorea, Estados Unidos, es decir, a menos que haya un cisne negro, el mundo está seteado para crecer. El camino requiere de consensos, este es el trabajo para hacer.
cómo nos integramos al mundo, cómo aumentamos la inversión del sector privado, el sector privado tiene que crecer y cómo educamos para el empleo. En definitiva, creo que estamos ante una oportunidad. Gracias. Gracias, Martín. Y perdón. Sí, fue relativamente moderado, relativamente. Ahora vamos a escuchar con mucho gusto a Daniel Herrero. Comparto con Martín el agradecimiento a la gente de IDEA por esta invitación y realmente es muy bueno estar acá. Y vamos a ver si podemos poner el primer slide, le doy yo. Perfecto. Cuando me dicen el tema del agro y la industria, lamentablemente yo no puedo ser imparcial. Tengo realmente una admiración por todo lo que es el campo y un agradecimiento muy, muy grande, y que en todo reportaje y todo lo digo porque el agro representa el 60% del negocio de Toyota en la Argentina y con Hilux. Y cuando alguien pregunta cómo es esa complementación, el agro en el 2016 nos hizo un regalo espectacular a la gente de Toyota y convirtió a la Hilux en el vehículo más vendido de la Argentina. Y más allá del orgullo argentino, porque somos argentinos, de ir a Japón y regalarle a todos los directores un llavero que decía Hilux número 1 en ventas en la Argentina, eso abrió la puerta a seguir con el proceso de la expansión de la planta, y este año nosotros incorporamos 350 personas más y vamos a fabricar 30% más que el año pasado, así que ustedes saquen las conclusiones de cómo nos complementamos el uno al otro, y obviamente con el mejor acero de la Argentina. Y me voy a permitir compartir con ustedes un gráfico que usé en Japón y que es bastante ilustrativo. Y este es un país, ustedes miren la evolución del Producto Bruto de este país. ¿Estarían dispuestos a invertir en este país? Un electrocardiograma No. de un ¿Sí? tipo muy enfermo. Ahora bien, si yo le digo que este país, como decíamos antes, tiene todos los alimentos para abastecer lo que viene de crecimiento poblacional en el mundo. Tiene shale oil, tiene shale gas, tiene superávit en todo lo que sea minería, tiene una pirámide poblacional súper joven y sana y totalmente opuesta a la pirámide vieja que tiene Japón. No tiene conflictos religiosos, no tiene conflictos raciales. Los japoneses me agregan a esto que no tienen tampoco catástrofes climáticas como terremotos, tsunamis o tifones, y bajos niveles de motorización. ¿Invierten en este país? Sí, por supuesto. Es el mismo país, es la Argentina. Entonces lo que tenemos que entender, y cuando hablamos de transformación, es cómo hacer un proyecto sustentable en ese contexto. Las flechitas verdes es cuando invirtió Toyota en la Argentina, ¿sí? Y si uno mira el corto plazo, diría estaban locos. Ahora, cuando compartimos, como con el campo, esa visión del largo plazo y que una cosecha no nos puede dejar afuera del camino, ahí entendemos por qué el proyecto puede ser sustentable. Entonces la idea es contarle un poquito qué es lo que hicimos para que esto funcionase bien y convertir una planta que arrancó con 500 personas a hacer 10.000 camionetas, a hacer una planta que hoy tiene 5.400 personas. Voy a contar porque antes les sorprendió a todo el mundo. Y hacemos una Hilux cada 97 segundos. Ensamblamos 10.000 partes en 97 segundos. Somos el 26% de la industria automotriz en la Argentina y más del 40% de las exportaciones de la Argentina. Teníamos que hacer un cambio grande para que esto funcionara. Entonces lo primero que descubrimos era que había que hacer una transformación. Nosotros lo llamamos un plan de renacimiento. Y descubrimos que con el mercado doméstico solo nosotros no podíamos hacer una escala que nos hiciera competitivos. Con lo cual teníamos que hablar con toda la cadena de valor y hacer el producto competitivo y exportarle a toda Latinoamérica. Cuando le exportábamos, ahí ya teníamos una diversificación del riesgo que nos evitaba las crisis cíclicas de los países de Latinoamérica. Y por el otro lado, al incrementar las exportaciones, los que somos contadores sabemos que
era una cobertura natural de las asimetrías de tipo de cambio que teníamos en los países de Latinoamérica. Con una balanza comercial positiva teníamos dólares, podíamos importar más, traer modelos nuevos para probar y a su vez eso generaba los nuevos proyectos. Esa fue la idea que impulsó a Toyota a hacer ese cambio. Pero teníamos que hacer una transformación muy fuerte. ¿Y la transformación qué fue? Teníamos que ir a jugar en serio. Teníamos que hablar con toda la cadena de valor de hacia dónde íbamos. Tengo testigos de pedirle descuento para que acompañaran este proceso de evolución. La cadena de valor lo acompañó. Teníamos que hablar con el sindicato, decirle que esto se acabó, esto era un tema global. Y ahí fue el descubrir que nuestro competidor dejaba de ser la Ranger o la Amarok que se producía en Argentina y el competidor más fuerte pasaba a ser la planta de Tailandia que fabricaba Hilux para mandarle a Colombia, Bolivia. Y ahí tuvimos que hacer esa transformación. Llevé varias veces, o llevamos al sindicato a Japón. Se pueden imaginar la idea, la primera vez que pusimos delegado de Japón, delegado de Argentina, la primera pregunta que le hace el delegado de Japón, dice, ¿y ustedes qué hacen durante el día? Y el delegado lo mira y dice, yo trabajo. ¿Y si cuándo se comunican? Ah, no, cuando salimos de trabajar tenemos que ser muy eficientes y rápidos porque el tipo cuando sale de trabajar se quiere ir a la casa o a tomar cerveza. O sea que yo tengo que ser vivo para acomodar lo que necesito, charlar con él y ser eficiente para lograrlo. Y ahí el sindicato descubrió de que había un mundo distinto en el que se podía crecer. Obviamente, respuesta argentina. Esto es Japón. Los de Japón no son normales. Entonces ahí fuimos a Brasil, que era el ejemplo más parecido a lo que teníamos. Y cuando volvieron de Brasil dijeron, si nosotros no cambiamos, no sobrevivimos. Y ahí nos permitieron discutir temas como la productividad, el ausentismo, la eficiencia. Y nosotros también tuvimos que cambiar y entender que había un reclamo de salarios, que lo teníamos que cuidar, pero del otro lado ese salario tenía que ser variable para proteger a las dos partes y hacer el proyecto sustentable. Nosotros no suspendemos ni despedimos gente por temas económicos. Entonces, para hacer eso teníamos que hacerlo realmente muy sustentable. Y la gente lo acompañó. Y tal es así que compró el proyecto y, como digo yo, a veces uno tiene que crear el monstruo y después el monstruo se encarga solo de crecer y de comer. Y nunca terminé de entender si la gente lo alimenta porque realmente quiere que ese monstruo siga creciendo o porque tiene miedo que se lo coma uno. Y tuvimos anécdotas un montón, pero en septiembre del año que viene, del año pasado, un techo que se había construido cedió, se cayeron todos los conveyors que llevaban las cabinas al área de pintura, estuvimos 3 semanas parados. Perdimos 5.000 unidades, entonces bueno, eran 5.000 unidades que las iba a abastecer Tailandia en Latinoamérica. Paramos la planta, invitamos a la gente del sindicato, vino Piñanelli, todos juntos, y dijimos, señores, no vamos a pelear, esto es un mundo de negocios. Hacemos 5.000 unidades trabajando sábado, domingo, o le dejamos a Tailandia que haga las 5.000 unidades. Y la votación entre todos fue, con los proveedores, hagamos las 5.000 unidades. Y ahí viene otra anécdota. Piñanelli le apuesta a un proveedor porque el proveedor dudaba que nosotros pudiésemos recuperar las 5.000 unidades. Hicimos las 5.000 unidades y Piñanelli ganó el asado. Con lo cual, esa cadena de valor que entiende y que recibe la previsibilidad de hacia dónde vamos es la que permite hacer negocios en un contexto totalmente nuevo y que creemos que tenemos que seguir discutiendo porque no hay forma de competir globalmente con los sistemas o los métodos que tenemos de hace 50 años. Para terminar y estar bien con los tiempos, cuando hablan de la complementación del campo y la industria, yo creo que no son modelos contrapuestos, son modelos que van de la mano y el éxito de Toyota en la Argentina está muy ligado a cómo le fue al campo, con lo cual tengan la certeza que desde Toyota le deseamos al campo que le vaya lo mejor posible y que del lado nuestro estaremos dispuestos a hacer lo que sea necesario para seguir creciendo, ayudando y compartimos que tiene un futuro muy brillante en la Argentina
y el campo dentro de eso, coincido, va a tener un rol fundamental a la hora de empujarnos a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Daniel, también por la puntualidad. Japonesa. Japonesa, sí. Una buena justificación. Bueno, con esto hemos terminado lo que sería la primera parte del bloque, en el sentido de que son industrias que están aguas arriba de la producción, o sea, insumos, bienes de capital para la producción. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte, que es el valor agregado a la producción primaria, y lo vamos a escuchar de boca de Roberto Urquía. Muy buenas tardes. Muchas gracias a la gente de Idea Centro que me invitó a participar de este hermoso evento. Yo me di cuenta, Juan, que el amigo de Toyota dejó unos minutos libres, así que yo lo voy a tomar, si a vos te parece. 40 segundos. Bueno, en realidad, yo nunca creí en la controversia entre campo e industria. Me parece que se complementan y se complementan muy bien. Así que en ese aspecto no quiero expandirme mucho en ese tema porque sinceramente estoy convencido que no es así. Pero bueno, yo en esta gráfica, que tiene demasiadas fotos, en la parte de la izquierda quise graficar en algo que ya dijo el amigo Berardi y dijo el amigo de Toyota. El campo es un demandante importante del sector industrial, a través de camionetas, a través de maquinarias agrícolas, a través de todo el desarrollo de los insumos, del valor agregado al gas, transformando en urea. El campo usa nutrientes en base a urea y, lógicamente, eso es gas, y eso es agregado de valor. Y así podemos seguramente hablar de servicios en los pueblos del interior profundo de Argentina. Yo vivo en un pueblo de 15.000 habitantes, y ahí se nota verdaderamente la influencia del campo. El estudio del contador tiene más actividad, el estudio jurídico tiene más actividad, el campo derrama. El campo está compuesto con muchas empresas no demasiado grandes, y eso indudablemente ayuda mucho a la actividad económica del interior, que sinceramente estoy convencido es la parte que Argentina tiene que desarrollar. Nosotros no necesitamos que la gente siga yendo a Buenos Aires, ni venga a Rosario, ni vaya a Córdoba capital. Necesitamos que vaya al interior. Y primero que eso, necesitamos que la gente del interior tenga posibilidades de quedarse ahí, a vivir. Hoy hay muchas universidades a lo largo y a lo ancho del país, y lógicamente la gente tiene muchas posibilidades de graduarse, a veces sin trasladarse de su lugar de origen. Y eso no es una cuestión menor. Antes, por lo menos cuando yo estudiaba, tuve que trasladarme a la ciudad de Córdoba. No tenía otra chance que estar a 250 kilómetros de mi casa paterna para estudiar. Hoy ya eso, gracias a Dios, no ocurre. Entonces, la influencia del campo en la industria para mí es muy importante. Los agroinsumos, la biotecnología y muchísimas otras cosas más. Y después tenemos toda la demanda que hay de la industria para la construcción de los medios de transportes, camiones, ferrocarriles, las plantas de molienda, las barcazas. El sector agroindustrial sin una buena logística no tiene forma de ser eficiente. Yo les diría que el negocio de la producción primaria y de la agroindustria tiene un ingrediente logístico trascendente. A veces la gente se fija en vender unos pesos más o unos pesos menos, se fija en vender unos pesos más el maíz o la soja, no en unos pesos menos, pero la clave de la productividad pasa por la logística. Una logística eficiente hace que se multiplique el ingreso para el productor. Y el agregado de valor que pongo a la derecha, con producciones de carnes, con producciones lácteas, pollos,
combustibles, biocombustibles, a través del biodiesel, del etanol, a través del maíz, la producción de aceites fraccionados para consumo directo, de mayonesas, de margarinas, de glicerinas, de lecitinas. Yo creo que mucha gente no sabe que la mayoría de la pasta dental que se consume en el mundo usa como materia prima glicerina que produce Argentina. Cuando uno produce biodiesel, tiene dos productos. El aceite y el metanol se transforman en biodiesel y en glicerina. Y esa glicerina, si esa glicerina se refina, pasa a ser la materia prima más importante para hacer la pasta dental. Y Argentina es el primer exportador de glicerina farmacópea del mundo. Bueno, yo se lo comenté en un momento a un presidente que no era el actual, y la verdad que se sorprendió, porque sinceramente no sabía que Argentina era el mayor exportador de glicerinas. O sea, tenemos mucha chance de agregar valor, y ese agregado de valor hace que la gente se quede en el interior, que es algo que este país necesita y necesita mucho. Yo quería, en alguna medida, con este gráfico logístico, que me voy a dar vuelta porque mi vista no llega a verlo ahí adelante, en comentarles cómo es la matriz del transporte granario en el mundo, o por lo menos en los países que producen importantes cantidades de granos. En Argentina la barcaza lleva el 6%, el ferrocarril el 10%, el camión el 84%. En Brasil, 7% de la barcaza, 33% el ferrocarril y 60% el camión. Y en Estados Unidos, el 61% la barcaza, no se olviden que tienen ese gran río que es el Mississippi, que absorbe muchísima cantidad de transporte fluvial, ferrocarril 23% y el camión 16%. Pero fíjense, al final de todo, la distancia media promedio a los puertos de cada país. Argentina 350 kilómetros, Brasil 950, Estados Unidos 980. Y los costos de transporte por barcaza es 1 centavo de dólar por tonelada de kilómetro, en Argentina quizás sean 2. El ferrocarril 4 centavos de dólar por tonelada de kilómetro, en Argentina quizás sea 5 centavos. Y el camión 8 centavos de dólar por tonelada de kilómetro, cuando el internacional es 6 centavos para un estudio que hacen los americanos para 200 millas, 320 kilómetros aproximadamente a los puertos. Pero ¿qué ocurre? Yo quiero destacar la distancia media porque cuando en Argentina se dan los datos que el ferrocarril solo transporta 10% de la producción, es un dato sesgado, muy sesgado, porque una parte importante de la producción granaria de Argentina, que se produce en la pampa húmeda, a 200 y 250 kilómetros del puerto de Rosario, no es transportable ferroviariamente. Sí, gracias. No es transportable ferroviariamente. Entonces ese 10%, cuando se lo compara fríamente con Brasil y con Estados Unidos, es mucho mayor. Nada más que, bueno, la estadística fría eso nos dice. De Marcos Juárez a Rosario no podemos traer la mercadería en tren. Se sube el camión desde el campo y viene directo. Y así podemos dar muchos ejemplos. Eso es un dato que indudablemente me interesaba compartirlo con ustedes porque es algo para mí que vale la pena que lo veamos. Pero no ocurre lo mismo en el NEA y NOA, que produce 11,3 millones toneladas de granos, afluentes a Rosario hay 8 millones, y fíjense, del NOA el ferrocarril transporta el 47%, 1,2 millones de toneladas, y el NEA 1 millón de toneladas, que es el 19%. Eso significa para el NOA-NEA, el flete camión, el 20 o 30% del valor FAS de la mercadería en Rosario. Fíjense si el negocio de granos no es fundamentalmente logístico. La gente que produce en el NOA-NEA invierte el 20 y 30% de sus ingresos brutos para pagar el flete sobre el valor FAS a Rosario. Esta es una filmina donde quería mostrarle lo que es el ferrocarril Belgrano, que es el colorcito amarillo tenue, la línea NSA, que es el azul, y el Belgrano Cargas, trocha angosta, que es el que está abajo.
Y ese fue el incremento de carga de NSA en los últimos 15 años, y lo otro fue el ferrocarril Belgrano. Pero yo quiero hacer una aclaración. Las inversiones que el gobierno está haciendo de infraestructura y de material rodante en el ferrocarril Belgrano Carga, Trocha Angostas, es muy importante. Y tenemos que pensar que en el muy corto plazo, el NEA y el NOA van a estar muy bien atendidos por el ferrocarril Belgrano Carga, Trocha Angostas. Tenemos que tener paciencia, seguramente 6 meses, 9 meses, pero vamos a ver un cambio fenomenal en lo que transporta el ferrocarril Belgrano Carga, Trocha Angosta. Tenemos que apostar a ese medio de transporte. Si eso ocurre, y no tengo dudas que va a ocurrir, el costo de transporte para el productor de NEA-NOA va a bajar $20, que eso significa en la soja 9% y en el maíz 15% del valor FAS Rosario. Lo que llevado a derechos de exportación son 5 puntos menos de derecho de exportación para la soja que se produce en el NEA-NOA. No obstante, aquí nos acompaña el ministro, debemos decir que hay hoy un retorno del flete para el productor de NOA-NEA que el gobierno ha hecho y que está funcionando muy bien. La capacidad instalada en la industria leginosa, el peso de las retenciones. Un minuto nada más. Fíjense, la línea celeste es la producción argentina. Le cuesta despegar la soja. La mochila del 30% de retención contra el maíz el 0 y el trigo 0, se le hace muy difícil dar pelea. Muchachos, no hay forma que un cultivo con 30% de diferencia arancelaria pueda competir. ¿Qué ocurre? La soja se estancó. En Brasil, que está libre, creció 65%. La capacidad instalada de la industria creció mucho más que la producción de soja con el correr de los años. Hoy hay capacidad ociosa del orden de el 30-35%, pero bueno, creemos que la medida del gobierno de bajar la retención de la soja a partir de los próximos meses, 5% por año, va a oxigenar a este cultivo y lógicamente le va a permitir volver a la senda de crecimiento, porque el mundo, no tengan la menor duda, que quiere demandar proteínas, fundamentalmente proteínas de soja. Argentina va a proveer servicios a zonas fuera del país importantes. Mato Grosso do Sur tiene 5 millones de toneladas que bajan mucho más eficientemente por la hidrovía del río Paraguay-Paraná. La producción de Paraguay, la producción de Bolivia van a venir por barcazas para darle servicios en la costa del río Paraná, fundamentalmente aquí en el Gran Rosario. Viene la parte jugosa y acá tenemos políticas estratégicas para Argentina, crear condiciones económicas que permitan el crecimiento de la producción, esto lo decimos todos, desarrollo de la infraestructura en materia energética y de transporte, generar previsibilidad y seguridad jurídica e incentivar la producción sustentable a largo plazo. Lo que a mí me interesaba, detenerme un segundo, Juan, y discúlpame, porque este es el mensaje de transformándonos. Desafíos futuros de la cadena agroindustrial en el tema logístico. Históricamente, en Argentina, no se utilizó los contratos de mediano y largo plazo para los medios de transporte, excepto parcialmente las barcazas. Nosotros no podemos pensar en transportar nuestros granos como cuando salimos a tomar un taxi en Rosario, en Buenos Aires, que vamos a la esquina, lo tomamos, pedimos que nos lleve 20 cuadras y pagamos cuánto es. Tener un capital de un camión o de varios camiones o de un ferrocarril o de barcazas para darle mejor utilización y hacerlos más eficientes, tenemos que hacer convenios y contratos de mediano plazo. No hay forma que un medio de transporte sea eficiente si efectivamente no lo programamos para que transporte 10 meses en el año. Y también es la forma de desestacionalizar la oferta en el mundo. Nosotros no podemos estar pensando en enviar toda nuestra producción de 150 millones de toneladas dentro de 2 o 3 años al mundo en 4 o 5 meses, sino que lo tenemos que ser abastecedores de todo el año. La gente no nos quiere abastecedores de cosechas.
tenemos que abastecer todo el año. Cuando uno consigue un cliente, quiere que lo atienda todo el año. Por eso yo quiero insistir mucho, el ferrocarril, la barcaza, el camión, son medios de transporte para que trabajen con contratos de largo plazo. No podemos llegar a los puertos y que el camión espere 1, 2 o 3 días. El camión ya no espera tanto porque si no incendian alguna descarga o algo por el estilo. Pero el ferrocarril a veces, con mercancías que no son granos, llegan a los puertos y está 15 días para descargar. Es imposible que un ferrocarril sea eficiente estando 15 días parado esperando la descarga. No hay forma en el mundo de hacerlo funcionar. Yo quiero insistir mucho en esto porque hoy, con el Belgrano Cargas, Trocha Angosta, con las inversiones fantásticas que está haciendo, es el momento de hacer contratos de transporte de largo plazo. A partir de ahí creo que Argentina se va a transformar, nos vamos a transformar todos los que queremos y necesitamos fletar mercancías de origen agropecuario en cargadores mucho más eficientes. En realidad, he escuchado en los últimos 12 o 24 meses de que la logística, los fletes están caros. Y están caros por esto. Además, Argentina está un poco cara, si no la gente no se iría a Chile a comprar cosas, pero fundamentalmente está cara porque hacemos un uso ineficiente de los medios de transporte. Todos los demás temas ya lo hemos abordado. Yo simplemente también quería decirle que es importante, y alguien lo comentó acá, que el gobierno nos ayude mucho y que juntos trabajemos en políticas de venta de productos con valor agregado. Si no vamos juntos a destinos como China y tratamos de venderle cerdo, tratamos de venderle carne vacuna, aceite en botella, fideos, se nos hace muy difícil desarrollarnos en el interior del país. Es la única forma que tenemos para retener a la gente. Juan, discúlpame, yo no pensaba extenderme tanto, pero me parece que quería dejar un mensaje que hace la transformación que podemos hacer fundamentalmente en el tema logístico de los granos. Muchas gracias por la atención. Discúlpame que te ocupé tiempo. No te enojes, Juan. El problema de las preguntas, de las cuales la mayoría son dirigidas a vos. Y te vas a perder la oportunidad de contestar. Yo ya hablé todo. Bueno, ahora entramos en la tercera parte del panel, que es escucharlo al ministro de Agroindustria, Ricardo Burjaile, cosa que seguramente será muy interesante. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias al presidente del coloquio, precoloquio, por la invitación. Gracias a ustedes. Bueno, un honor compartir este panel con Martín, Daniel y Roberto. La verdad que el título y lo que se habló invita a reflexionar acerca de dónde estamos parados en la Argentina con el sector agroindustrial. Cuando hablamos de acero, la industria automotriz, y nosotros que, como dijo Juan, somos la parte de abajo de la producción, nosotros desde el delineamiento de la política y Roberto desde la producción, nosotros lo planteamos a la agroindustria como eso, como una nueva industria y no como un sector de producción primario, desde lo primitivo. En la Argentina hemos vivido de dicotomías sistemáticas, campo-industria, campo-ciudad, Rosario, Córdoba, Ford, Chevrolet. Y nosotros lo que analizamos hoy es que el crecimiento que tuvo la Argentina mirando los últimos 30 años en la producción agropecuaria, está íntimamente relacionada con superar esa dicotomía entre campo e industria. Esto nos llevó a pasar de 10 millones de hectáreas a casi 30 millones de hectáreas sembradas, de tener 30 millones de toneladas de granos a próximamente, como decía Roberto, 150 millones de toneladas. Y eso no es más ni menos que la simbiosis entre el conocimiento y el hacer. Y eso es lo que hoy predomina en la Argentina. Esta cadena de producción perfectamente aceitada entre cada uno de los sectores que contribuye a que hoy la Argentina sea una potencia mundial en producción de alimentos. Somos el 6º productor mundial de alimentos, el 9º exportador, perdón, el 13º exportador, y pensamos llegar a ser el 9º, como alguna vez fuimos.
Ahora, ¿qué cosas han pasado y qué ventajas tenemos? Y me quiero remontar un segundito a lo que decía Juan en su introducción. ¿Por qué es importante Argentina en el mundo y hacia dónde nosotros estamos planteando nuestra visión? Argentina es un país, es el primer país en Latinoamérica que tiene más agua dulce. Es el tercero en el mundo, detrás de Canadá y de Rusia. Es el primer país en Latinoamérica con mayor oportunidad de crecimiento de la frontera agrícola. Por lo tanto, creo que Argentina desarrolla conjuntamente con los recursos humanos que tiene una aptitud fenomenal para crecer. Y cuando apuntamos a recursos humanos, quiero dar algún dato de lo que siempre hablamos y que creo que es un potencial central en esta cadena. Nosotros en la Argentina, de los productores agropecuarios y de quienes trabajan en el sector agropecuario, hoy tienen 10 años menos en promedio que en Estados Unidos y en Europa. Y el 30% de quienes trabajan en el sector agropecuario están graduados en nivel terciario. Esto nos da la pauta que la verdadera transformación que tenemos en la Argentina y en el sector agropecuario es una transformación educativa, es una transformación cultural. Ahora, ¿qué hicimos nosotros y cuál es nuestra visión como gobierno hacia dónde debemos ir para proyectar a la Argentina hacia un lugar de preponderancia mayor aún en esto? Entendimos lo que creo que en este escenario, durante todo este tiempo, había casi una orfandad de dirigencia política y de visión desde el gobierno por esa disociación que había entre autoridades y sector privado. Nosotros entendimos que las retenciones, los derechos de exportación, en realidad no son un incentivo a la producción, que lo que hacen es penalizar la distancia, penalizar la eficiencia, volver menos competitivos a quienes están más lejos por simplemente tener un impuesto a la distancia y generan poco incentivo a la inversión. Cuando el presidente decidió eliminar todos los derechos de exportación, excepto en soja, compartimos la visión que tiene Roberto respecto a la pesada carga de 30% en los derechos de exportación. Lo hicimos teniendo en cuenta la necesidad productiva, pero también la realidad que nos agobia todos los días, que es la necesidad fiscal. Y esto es parte de la realidad y es un dato de la realidad que no se puede soslayar. Sin embargo, tenemos un decreto hoy que a partir del 1 de enero del año 2018, esos derechos de exportación van a bajar 0,5% por mes, 6% anual, hasta el año 2019, cuando finalice el primer mandato del presidente Mauricio Macri. Por lo tanto, nosotros tenemos una visión positiva hacia dónde se dirige la Argentina. Ahora, en lo mismo que se decía, hacia eso es productivamente, ¿qué impacto produjo? Lo que produjo es, con la primer siembra y cosecha de este gobierno, 18 millones de toneladas de trigo, 49 millones de toneladas de maíz, un crecimiento de 1.900.000 cabezas, un crecimiento de 17% en la exportación de carne, un 3,5% en la exportación global, pese a la caída de los precios internacionales. Entonces, lo que menos podemos pensar es que hemos dado un paso adelante, fijando reglas de juego previsibles y que el sector privado, el sector productivo, lo ha tomado y lo ha tomado como una muy buena señal. Si nosotros miramos al mundo y miramos nuestra balanza comercial, ¿qué es lo primero que tenemos que pensar? ¿Quiénes son nuestros clientes y hacia dónde podemos ir, teniendo en cuenta que gobernar es generar empleo? Y gran parte de la producción argentina hoy que estamos haciendo está relacionado con el complejo sojero, que sin embargo no genera el mayor porcentaje de mano de obra, que sí generan otros productos con mayor valor agregado. Por ejemplo, todo lo que están relacionados con las economías regionales, frutas, jugos, vinos, pero en la balanza comercial solamente pesan el 20%. Ahora, cuando miramos esos productos, miramos hacia dónde debemos dirigirlo. Y en el crecimiento que estaba hablando Juan, demográfico, nosotros decimos que hacia el año 2025 la población va a crecer en 700 millones de habitantes. De esos 700 millones de habitantes, el 95% van a venir de países desarrollados. Y si miramos prospectivamente entre el año 2010 y el 2030, el mundo va a crecer en alrededor de 2.000 millones de habitantes.
Y ese crecimiento se va a dar fundamentalmente, el 60% de ese crecimiento de la clase media global se va a dar en el Asia. Y en ese Asia, el crecimiento de la clase media global va a estar muy por encima que en el resto del mundo. Por lo tanto, nosotros creemos y vislumbramos que la mirada que tiene que tener la Argentina es hacia el Asia-Pacífico. Para llegar a esa fecha tenemos que pasar todavía por muchas vicisitudes desde la producción y desde la realidad. Uno de los puntos que más nos golpea hoy en la Argentina son los fenómenos climáticos. Hoy tenemos 18 provincias en emergencia agropecuaria, por lo tanto, la solución que nosotros entendemos es que a partir de la próxima campaña de maíz vamos a iniciar un seguro de cobertura para este cultivo, primero como prueba piloto, para empezar a dar garantía a cada una de las producciones. Es una inversión fenomenal que va a hacer el Estado, pero como prueba piloto para el lanzamiento de un mercado de seguro de cobertura. El segundo punto que vamos a hablar está íntimamente relacionado con una mejora en lo que son los procesos de burocratización que hay en la administración pública. Lo hemos iniciado en lo que es la Secretaría de Control y Calidad Agropecuario. Sabemos que falta bastante para hacer, pero sin embargo, en los procesos que tenemos de transparencia de la cadena de la carne, en los que tenemos que avanzar en lo que es el proceso de transparencia de la cadena láctea, estamos seguros que vamos a empezar a derribar todos los procesos burocráticos que existen hoy que favorezcan la evasión para que cada uno de los sectores pueda tener transparencia y generar empleo. Yo quisiera decir, como reflexión final de lo que se está planteando hoy, que la Argentina necesita un crecimiento sostenido. Ese crecimiento sostenido, creo que lo decía el representante de Siderar, el crecimiento sostenido es a través de un presupuesto equilibrado, de una presión impositiva equilibrada. Y esa presión impositiva equilibrada está en relación al gasto que le damos. Hoy la Argentina tiene la presión impositiva más alta de América Latina. ¿Por qué no modificamos esta situación? Porque estamos esperando que la campaña política finalice para que entre todos los sectores que hoy integramos, los sectores parlamentarios del gobierno, podamos sentarnos a construir un país más acorde entre las necesidades de la presión impositiva y la realidad social que aqueja a nuestra Argentina. Hoy 1 de cada 3 argentinos es pobre y esto es una limitante que tenemos de cara al futuro. Por lo tanto, yo creo que quienes están hoy acá son testigos perfectos del potencial del sector agropecuario. Se ha dicho dos tercios de las exportaciones, 32% del empleo, entre el 12 y el 15% del PBI, pero el sector agroalimentario argentino es fundamentalmente el sector que muestra soberanía. Hay un productor agropecuario en cada punto y territorio del país. Por lo tanto, cuando miramos la integración nacional, desde ese punto de vista de integración nacional, muchas de las políticas de este gobierno están centradas. Yo, por último, quiero tomar la frase de transformándonos, porque yo creo que la Argentina se puede transformar en un país previsible, que nos podemos transformar en un país que salte la grieta y tienda puentes, que nos podemos transformar en un país que sea pasible de ser invertido por otros países, por otros capitales y por el sector hoy que representa el mayor poder dinámico en la Argentina, que es el sector agropecuario. Por lo tanto, los invito a darnos la oportunidad, como decían, a sostener lo que ha pasado en este tiempo, en estas últimas elecciones, porque es lo que da confianza, es lo que motiva para seguir en este proceso de transformación cultural que iniciamos en la Argentina y que esperamos sostenerlo con el tiempo. Muchísimas gracias. 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 Ministro. Bueno, muchas gracias, ministro, por sus palabras y por haber cumplido con el tiempo con un margen de apenas 1 minuto de exceso que realmente es notable. Bueno, tengo una veintena de preguntas que evidentemente no vamos a manejar, pero yo les pediría respuestas
no vamos a usar telegráfico, sino estilo WhatsApp, como si estuvieran mandando un WhatsApp, ¿ok? Bueno, empezamos por vos, Martín. Hay dos preguntas. Uno, ¿cuál es el precio del gas que les permite a Siderar tener costos razonables? Y después te agregan si crees que el Estado debe seguir subsidiando a los petroleros para que reciban 7. Lindo problema te pusieron, ¿eh? Y después, ¿por qué el acero en Paraguay cuesta la mitad? Dicen. Y porque viene de China, pero no es la mitad. Pero vamos al tema de la energía, que es un tema interesantísimo. Yo creo que la Argentina va a ser del gas una ventaja comparativa. Argentina, el boom de Vaca Muerta va a ser que sobre gas, 2019, en verano de 2019 sobra gas, Argentina vuelve a ser exportador de gas en el verano del 2019. Entonces, no es que están subsidiando a los petroleros. En una economía regulada, donde uno evita los picos, no se produce el boom de inversión. En Estados Unidos el shale gas y el shale oil se desarrolló cuando el gas llegó a 11 y 12 dólares. Eso hizo que todo el mundo se tirase y desarrollase tecnologías nuevas y haga el shale. Y el gas hoy en Estados Unidos vale 3 dólares por millón de BTU. Y creo que el precio de largo plazo en la Argentina va a estar entre 3 y 4 dólares por millón de BTU. Ello es muy competitivo en la región y creo que esto va a ser. En el medio se dio un sendero de precios y el sector privado respondió con una velocidad notable. Nuestros primos anunciaron 2.300 millones de inversión y solo este año las instalaciones de superficie en Fortín de Piedra significan una inversión de 600 millones de dólares. Es decir, había que hacer un marco regulatorio que permita arrancar y eso va a ser un boom de gas para todo el mundo. El tema de Paraguay, acá hay dos mundos, el mundo occidental y China. China juega, no es una economía del mercado, juega otra cosa y donde China penetra con precios subsidiados y por eso es el país que más denuncias de dumping tiene en todo el mundo. Entonces, es un tema. El tema China, cómo nos integramos a China, es un tema para discutir, debate sano, abierto y franco. Yo creo que China, no necesitamos un acuerdo con China para vender commodities, no nos compra aceites, nos compra porotos y creo que no se necesita un acuerdo para hacer eso. Yo viví en Venezuela 4 años, Venezuela le vendía petróleo todos los días y Chávez lo puteaba a Bush todos los días. Digamos, no necesitaba un acuerdo con Estados Unidos para vender commodities. Bien, gracias Martín. Daniel, tenés algunas preguntas interesantes, ¿no? Primero, si piensan incursionar en importación o fabricación de autos eléctricos. Y la segunda, que me pareció bien interesante, es cuál fue el argumento para lograr el acompañamiento de la casa matriz en los momentos de crisis o en general en todo este proceso de crecimiento de la empresa. En términos de motorización eléctrica o híbridas, nosotros como Toyota tenemos el compromiso al 2050 de no fabricar más vehículos convencionales, con lo cual nosotros ya estamos trabajando y probablemente la próxima generación de Hilux ya sea híbrida o eléctrica, y es el compromiso de lo que viene en términos de motorización. Y para la Argentina va a ser un gran desafío porque todo lo que sea componentes de híbridos están bastante lejos o componentes eléctricos. Hoy Argentina junto con Bolivia y Chile son los únicos países que tienen litio, pero lamentablemente en ninguno de esos países se hace ni siquiera la extracción del dióxido, solamente se saca el material y se lleva para producir en otro lado la batería, así que creo que eso es lo que viene por delante. Y en el término de Japón, cuando fue el momento del convencimiento, si bien yo tengo la fortuna de que el japonés tiene un amor por la Argentina extremo y un pensamiento de largo plazo, creo que el alimento fue una de las grandes cosas. Es un chiste, pero es el chairman de Toyota. En un momento estábamos en un avión y me dice, ustedes denle de comer a los chinos, pues si no nos van a comer a todos. Entonces, en ese chiste estaba puesta la expectativa que tenía en la Argentina hacia futuro en cuanto a cómo alimentar a una población que crece a una velocidad más rápida de lo que es la tecnología de generación de alimentos. Y el otro tema también, y lo que decía con el cambio estructural y ese cambio de cultura que nosotros hicimos, en el último momento de la aprobación venía bastante duro, venía bastante difícil y necesitaba socios. Y lo agarré a Piñanelli, me lo puse en un avión
y le dije, vos tenés que ir a poner la cara y decir que vos vas a apoyar este proyecto y no vas a hacer ningún lío sindical para que este proyecto salga adelante. Piñanelli en ese momento teníamos 2.500 personas, obviamente protestó porque lo metí 30 horas arriba de un avión, fue a Japón y él, los dos juntos, prometimos que no íbamos a tener problemas sindicales y que íbamos a discutir en un escritorio y no en la planta los problemas que tuviésemos. Eso fue, creo que, el final de la aprobación. Desde ese momento nosotros no perdimos ninguna unidad por problemas sindicales y hoy la planta, en ese momento éramos 2.500, hoy somos 5.400. Entonces la historia creo que fue exitosa y cuando hablamos de transformación creo que este es un ejemplo claro, ¿no? Donde un sindicalista pone la cara para respaldar un proyecto empresarial con el fin de generar empleo que, más allá de las peleas que podamos tener, es el destino de todos los que queremos transformar y que peleamos, ¿no? Y no hay en la empresa ninguna noticia más agradable que dar que generar una fuente de trabajo. Me encantó esta última respuesta porque es lo que yo diría la productividad inclusiva, o sea, no que se base en rajar gente, sino en incorporarla a través de la negociación, la tecnificación, la innovación, así que interesante. Roberto, tenés como 25 preguntas, que obviamente no te voy a hacer todas. La mayoría son de logística, y dado que estamos en Rosario, hay una pregunta específica, porque sabemos lo que son los nudos acá en todo el Gran Rosario, si pudieras decir algo de eso, sería bárbaro. Y después, como es un tema que Martín tocó también, pero no tuvo tiempo, preguntan sobre cuáles serían los principales acuerdos económicos para la agroindustria en la Argentina, si por ejemplo el de la Unión Europea o cuáles. Y agrego una tercera propia. Vos hablaste mucho al final del tema de agregar valor, de si no exportamos a China tales y tales cosas. Ahora, lo que muchos me dicen es que en lo que es mucha agroindustria, sobre todo la que está orientada al mercado interno, la evasión impositiva es del orden de 60%, con lo cual es muy difícil atraer inversiones en mercados donde la evasión es tan grande. 3 preguntas fáciles tenés, pero en estilo WhatsApp, ¿eh? No, desde el punto de vista, empezando de la última pregunta hacia atrás, me parece que la evasión existe, pero viene disminuyendo. Había una gran evasión cuando el IVA en el comercio de granos no tenía retención, pero hoy tiene una retención del orden de 10%, entiendo, y queda liberado solamente el 1,5 o el 2,5, que es un porcentual ínfimo para que alguien se arriesgue a hacer evasión en granos. Me parece que la evasión de granos hoy está muy atenuada. En granos se evade fundamentalmente para evitar pagar el impuesto a las ganancias, que es el 35%. Pero si algunos proyectos que uno escucha últimamente prosperan, en mi época de senador yo había dejado un proyecto que nunca se trató, que es el de desgravar el uso de fertilizantes del impuesto a las ganancias para devolver nutrientes a la tierra, la gente se va a ver menos incentivada a evadir, que es el gran desafío. Porque en realidad, en Paraguay, el impuesto a la ganancia es el 10%. Prácticamente no hay evasión. Vos sos vecino de ese país. Prácticamente no hay evasión. ¿Tiene sentido evadir con el 10% de impuesto a la ganancia? No. Argentina es distinto. Pero me parece que si hay... yo antes de entrar a la empresa familiar tenía un estudio contable y liquidaba impuestos a los réditos, no ganancias. Fíjate la antigüedad, ¿no? Vos, Juan, también lo habrás escuchado, impuesto a los réditos. Y en ese tiempo vos comprabas un tractor y desgravabas el 30% de la compra para fomentar que el hombre de campo se tecnificara, cambiara al sembrador, el tractor. Me parece que tenemos que ir un poquito hacia ahí para dinamizar la economía, porque en realidad no es que el gobierno ponga mucho cuando desgrava el aporte de fertilizante a la tierra, porque se consume más fertilizante, la actividad de fertilizantes trabaja más, genera más puestos de trabajo, es todo un círculo virtuoso, que cambias impuestos por producción y por empleo. Así que yo creo que sí, me parece que en la industria de la carne de mercado interno, nosotros estamos en el tema cerdo, muy difícil vender cerdos. Todos quieren comprar en el Gran Buenos Aires cerdo
y pagarte la mitad en blanco y la mitad en negro. Y a veces hay empresas de determinada magnitud que no podés hacerlo. Así que creo que eso se va a ir arreglando, ¿no? Okay. No tengo dudas. Brevemente las otras dos preguntas, porque me van a matar con el tiempo, sino, o sea, el tema principal acuerdo para Argentina, desde tu punto de vista, para la industria agroalimentaria, comercial externo y No te conocía en el rol de tirano en el tiempo, ¿eh? No, bueno, pero No, en realidad es para dar espacio me a parece todo. que el acuerdo con la Unión Europea, si es para exportar lo que estamos exportando hoy, no tiene sentido. En Mercosur, Unión Europea, creo que tienen que ir más allá. Vos querés llevar, te hablo de temas específicos de la actividad donde estoy, querés llevar una botella con etiqueta a la mesa de los franceses y te puedo asegurar que el aceite argentino es tan bueno como el de los franceses, no te dejan. No te dejan porque los tipos, eso del libre comercio de los países desarrollados, es una hipocresía. Ellos quieren llevarse la materia prima y realmente agregarle valor dentro de su frontera. Entonces, si el acuerdo va para llevar productos con valor agregado, me parece que es bueno. Si no, tenemos que ir a acuerdos en el lejano oriente. Ahí verdaderamente es donde hace falta llevar comida con valor agregado. Ministro, no hace más de 30 días salió el primer contenedor, que me alegré mucho, nosotros participamos, de medias reses de cerdo argentino a la Unión Soviética, a Rusia. Eso es muy importante. En lugar de exportar un barco de maíz o de harina de soja de 40.000 toneladas, exportamos cerdo. Y el cerdo es maíz y soja. Y ahí es donde verdaderamente le agregas valor, das manos de obra. Yo lo veo a Argentina con ese perfil. No para exportar todo el maíz y toda la harina de soja como cerdo, pero sí por lo menos un porcentaje de la producción. Nunca tenemos que ser extremistas. A los chinos, llévate poroto de soja. Sí, pero llévanos cerdos, llévanos pollos, llévanos aceite, llévanos fideos. Todo es un toma y daca. Perfecto. Así que el acuerdo de Unión Europea, fíjate lo que nos están haciendo con el biodiesel. Hemos ganado la cuestión de dumping en la ronda de Doha, en la OMC, y los tipos todavía no abren el mercado, y te lo patean, Sería muy triste decir lo que pienso de los europeos en este momento a nivel comercial, sería decirlo grosero, entonces en la no lo pausa digo. del café, en todo caso. Bueno, ministro, sí. Lo que dijo Roberto. Creo que hay un camino por recorrer muy importante con México que tenemos, porque uno de los temas centrales que tenemos es el problema del Mercosur. En el Mercosur somos 4 socios y no podemos avanzar solo con tratados de libre comercio, si no avanzamos en bloque. Sin embargo, tanto con México como con Colombia, con uno tenemos acuerdos preexistentes al Mercosur, tenemos un espacio para avanzar. México es un mercado para nosotros desde agroindustria que queremos avanzar. Dimos pasos importantes en trigo y maíz, nos cuesta bastante más en carne, están definiendo toda su situación con Estados Unidos, y Colombia en la misma materia, ¿no? En arroz y en trigo. Pero yo creo que hay que explorar esto y profundizar lo que es la relación con Medio Oriente. Perfecto. Te vamos a dedicar los últimos 6 minutos, Ricardo, porque hay varias preguntas. Un segundito nomás, me faltó contestar la tercera pregunta. ¿Un segundito? Un segundo. No, nos quedan 6 minutos, Roberto. No, yo simplemente dale, digo, te tomo el tiempo, dale. Simplemente digo que en logística, si no tenemos puertos que descarguen ágilmente al ferrocarril y al camión, no tiene sentido que invirtamos tanto en ferrocarril como lo está haciendo el Belgrano. Y si no hay estaciones en origen... ¿Y el gobierno puede hacer algo para eso ya el próximo año con el gobierno de la provincia, en caso concreto de Rosario y de la ciudad? ¿Qué puede hacer? Yo creo que son puertos privados y donde hay que invertir es... Pero hay regulaciones también, ¿no? Seguramente que sí, pero hay otra gente que está invirtiendo y mucho. Entonces vos tienes que, para desestacionalizar la curva de demanda, tenés que retener la producción parcialmente en origen, transportarla durante 10 meses y exportarla durante 10 meses. Y para eso tenés que tener descargas en los puertos. No puede estar un camión esperando 5 días o un tren 15 días. No hay forma de ser eficiente. Bien. Ese es el mensaje. Tomo esta última parte, Ricardo, para que una de las preguntas. Bueno, por un lado, es más coyuntural. Te dicen que hay mucho silo bolsa en los campos y que no se percibe un cambio de confianza.
te hago las otras porque de alguna manera están vinculadas. Otra vinculada a esto último que decía Roberto es el tema de qué hacemos con la falta de infraestructura de almacenamiento en los campos. También alguno pregunta si va a haber créditos subsidiados para los pequeños productores. Y la gran pregunta, si van a cumplir o no con la promesa de la reducción de las retenciones a la soja. Sí. Bueno, empiezo por la última, que creo que lo dijimos. Hay un decreto firmado por el presidente que va a rebajar las retenciones 0,5% mensual hasta diciembre del año 2019. Por 2 años. O sea que 2018, quedarían, 2019 van a quedar que en 17%. 18%. Sí. 18%. Correcto. Correcto. Eso está. Por lo tanto, nosotros eso tenemos pensado cumplirlo, sabemos el impacto que tiene. La otra pregunta es respecto a los silobolsa. Hay muchos productores que no pueden sacar los granos porque tienen los caminos inundados. Hay mucha gente que está con serios problemas porque no tiene camino para sacarlo. Y lo otro, quizás también cada uno cuida. Nosotros no tenemos el preconcepto de si guardás en tu producto y ahorrás en producción, en valor producto, no tenemos ningún problema porque nosotros tenemos confianza en el país. En realidad lo que está demostrando es que el productor no necesita liquidez, que está líquido y que por eso está atesorando en soja, en maíz o en trigo. Esta es la primera visión que tenemos. La segunda es que quizás estaba mirando algún tipo de evolución del dólar, también cabe. Nosotros, si mirás a lo largo del tiempo, sacará la cuenta a ver cómo le fue. Pero en realidad yo creo que todo eso se va a ir amesetando y cada uno va a ir vendiendo en la medida de sus necesidades financieras y el mercado de futuro que tenga, porque esto es la visión que tenemos. Y compartiendo, creo que lo que se dijo acá, si tenemos un tipo de cambio, si el dólar en el mundo se debilita y las otras monedas crecen a expensas del dólar, la gente tiene más poder de compra y por lo tanto el precio de los commodities tienden a subir. Cada uno sacará las conclusiones, nosotros no vamos a hacer ninguna tipo de especulación sobre qué va a pasar, cuál es la conducta. La otra, en cuanto a los créditos, hay una visión en general de que el Estado da crédito. El Estado da crédito a través de la banca oficial. El instrumento financiero que nosotros tenemos es el Banco Nación Argentina, las provincias, la banca provincial. Nosotros allí sí tenemos subsidio de tasas. Eso. Sí. En ese caso tenemos subsidio de tasas. Estamos subsidiando la tasa para todos los temudadores de las líneas de créditos. Estamos subsidiando en realidad en situaciones específicas para compra de maquinaria agrícola, para situaciones de emergencia, para situaciones de desastre. Sin embargo, también hay líneas de crédito muy interesantes, lo que es para ganadería y otras producciones, a 10 años de plazo, al 4% anual, con 3 años de gracia, y creo que es una tasa interesante para inversiones en bienes de capital. Y quiero hacer solamente un paréntesis ahí. Hoy tenemos la ley PYME. La ley PYME nos permite desgravar a todas aquellas empresas PYME que de acuerdo a la producción que tengan, es el techo de facturación y su categorización, permite tomarse a cuenta de impuesto a las ganancias el 10% de la inversión que tenga en bienes de capital. No menor, y también lo que es el impuesto a los débitos y créditos bancarios. Y también, siguiendo con el Banco Nación, tenemos créditos a 7 años de plazo, con 3 de gracia al 4% anual en dólares, para capital de trabajo y para retención de vientres. Esto es lo que podemos. ¿Cómo estamos trabajando con los pequeños productores, que en realidad la mayoría de las veces no están bancarizados? Estamos trabajando con un fondo que constituimos a partir de la postergación de las deducciones, de las retenciones, de la rebaja de retenciones durante este año 2016, en el que lo constituimos con 7.100 millones de pesos, de los cuales 2.600 estaban destinados a reintegros a las exportaciones, 1.800 a lo que es sanidad, para todos los productores que tenían muchos problemas en lo que es sanidad vegetal, y 1.700 creamos un fondo con el cual asistimos a todos los pequeños productores que no llegan a calificar dentro del sistema financiero. Así destinamos la semana pasada 180 millones a través de fundaciones propias de productores a lo que es peras y manzanas,
destinamos 35 millones para la industria vitivinícola en La Rioja, vamos a destinar 100 para la yerba mate en Misiones y Corrientes. Esto es lo que te puedo decir respecto a financiamiento. Bueno, la verdad que daría para mucho más y me encantaría poder seguir conversando y pienso que por lo menos muchos de los asistentes también, pero se nos acabó el tiempo, les agradezco mucho y creo que ha sido un panel muy interesante. Gracias. Muchas gracias.